Sabemos cómo termina la historia. Diana, princesa de Gales, ha muerto en un accidente de auto en París. El mundo ha perdido a la princesa Diana de 36 años. El cuerpo de una princesa tan amada por su gente. Muchos lloran y responsabilizan a los paparazzi por su muerte. Pero, ¿cómo comenzó? ¿Quién era Diana antes de los paparazzi? Antes del palacio, antes del príncipe. Tal vez se convirtió en la princesa del pueblo, pero Diana nació en la aristocracia. Esa es la ironía. La percibimos fresca e inocente, una flor y un cuento de hadas, casi como si la hubieran llevado de la pobreza a la riqueza. Y no. Diana provenía de una de las familias más poderosas terratenientes del país. La familia Spencer estaba formada por una amplia variedad de personajes históricos dinámicos y carismáticos. Ambos productos de su época, pero también arquitectos de sus fortunas. No pensamos en Diana como alguien que estudió historia, pero creo que era consciente de un legado que debía cumplir y posiblemente algo que reclamar. ¿Qué hizo que Diana fuera Diana? Es una historia que se remonta a su infancia y mucho más allá. Así es como una familia formó a una princesa. El árbol genealógico Spencer, una de las líneas aristocráticas más grandes de Gran Bretaña. Lords, ladies, duques y duquesas, hijos problemáticos, hijas escandalosas, renegados y transgresores. Y el 1 de julio de 1961 se les unió una bebé. Diana Frances Spencer. Fue la cuarta hija del vizconde y la vizcondesa Althorp. Pero su nacimiento estuvo teñido de tristeza y decepción. Nació bajo la sombra de una terrible tragedia que afectó a Frances, su madre, y Johnny Spencer, su padre. Por supuesto, querían un heredero varón. Ya tenían 2 hijas en ese momento. Frances volvió a embarazarse, con suerte del niño, el heredero que todos querían. Por desgracia, vivió 10 horas, nació muy deforme y Frances y Johnny estaban absolutamente devastados. Dar a luz a un bebé que vive solo unas horas, eso te deja sollozando de dolor por meses. Hoy en día habría estado en terapia por años, pero lo logró y está de nuevo embarazada en 1 año. Incluso ahora, las familias aristocráticas, los títulos y las tierras se transmiten por línea masculina, que se conoce como primogenitura. Por eso un hijo era necesario para heredar los títulos familiares y los bienes. La madre de Diana, Frances, estaba demasiado presionada para producir el hijo y el heredero. Pero 2 hermanas mayores fueron seguidas por adivinen qué, otra niña. Pasó aproximadamente 1 semana antes de que se molestaran en encontrar un nombre para Diana. A los padres de Diana los torturaba la falta de un hijo. Siglos antes fue un heredero desaparecido lo que ayudó a forjar la fortuna familiar. John Churchill surgió de la oscuridad para convertirse en el mayor comandante militar de su época. A principios del reinado de la reina Ana, fue nombrado duque de Marlborough y se le dio el mando de los ejércitos de Inglaterra. Pero su influencia no se limitó al campo de batalla. Churchill lideró la coalición que dominaba el Parlamento. Y su esposa Sarah era la consejera más cercana de la nueva reina. Juntos los Churchill eran la pareja más poderosa de Inglaterra. Esta pareja, de hecho, era superior a la suma de sus partes. Si bien Sarah era literalmente la señora del dormitorio, capaz de acercarse de forma personal a Anne, John, por su parte, era un militar sumamente capaz. John era cortés y calmado, persuasivo y tranquilo, mientras Sarah era apasionada y obstinada y de carácter firme y no soportaba que la frustraran o contradijeran. Y si hubieran tenido el mismo temperamento, no creo que su relación hubiera funcionado como lo hizo. Al comienzo del reinado de Ana,
Europa estaba en crisis. El rey francés, Luis XIV, tenía planes de dominar el continente. Se le opuso una gran alianza de ingleses, austriacos y holandeses. Puesto al mando del conjunto de fuerzas armadas estaba el nuevo duque de Marlborough, John Churchill. Esto fue muy controversial, ya que no tenía experiencia en liderar un gran número de tropas en combate, y se sabía que lo nombrarían porque era el favorito de la reina Ana, pero pronto acabó con todos los temores. Esto se debió particularmente a su hábil gestión de la Gran Alianza, donde trabajó con políticos holandeses y generales holandeses para forjar un ejército coherente a partir de una fuerza potencialmente difícil de manejar. Su sentido natural del terreno, su capacidad para ver al otro lado de la colina, ver lo que había del otro lado del horizonte, para evaluar la amenaza, moverse para enfrentarla, y enfrentarla ese día fue asombrosa. En 1704, los ejércitos franceses amenazaron Viena. Si la ciudad caía, Austria se vería obligada a abandonar la Gran Alianza. Europa quedaría al alcance de Luis XIV. Churchill marchó con sus tropas al sur desde los Países Bajos. La batalla se libró en Alemania, en el pueblo de Blenheim. Ahí, Churchill y sus aliados obtuvieron una sorprendente victoria. La victoria de Blenheim en agosto de 1704 fue la primera ocasión en algunos cientos de años en que un general inglés derrotó a los franceses directamente en la batalla. Prisioneros ilesos, hombres rindiéndose, eso es una señal de derrota. Y Marlborough tomó 13,000 prisioneros franceses ilesos en Blenheim. Fue una derrota catastrófica para Luis XIV. El equilibrio de poder en Europa se inclinó a favor de Inglaterra. Los Churchill fueron recompensados generosamente por el éxito de John. Se les regaló una finca en Oxfordshire, junto con los fondos para construir un magnífico palacio ahí. El regalo del Palacio de Blenheim, en cierto modo, es un signo de su importancia política y social, pero también, claro, consolidó su posición económica en términos de una enorme riqueza. La casa es una gigantesca obra maestra. Algunas personas que tuvieron que vivir ahí, incluyendo a Sarah, sí se quejaron de eso, de que en realidad no era un hogar, sino más bien era un monumento a John Churchill, a la victoria de Marlborough. Cuando Churchill murió en 1722, el duque no dejó hijos ni herederos vivos. Pero la nación estaba tan agradecida por lo que había hecho que el parlamento permitió que su hija mayor heredara el ducado. Henrietta se convirtió en la nueva duquesa, pero cuando ella también murió sin heredero, el título pasó al hijo de su hermana menor, una hermana menor que se había casado con un Spencer. Charles Spencer era ahora el tercer duque de Marlborough y amo del palacio de Blenheim. Su rama se convirtió en la principal de la familia y más tarde fue conocida como Spencer Churchill. El primer ministro británico en tiempos de guerra, Winston Churchill, era su descendiente directo. Pero aunque Charles Spencer heredó el título de Churchill, no fue así con su dinero. A la feroz y vieja duquesa Sarah Churchill no le agradaba su nieto y lo excluyó de su testamento. Cuando murió, su vasta riqueza pasó no a Charles, sino a su hermano menor. En 1765, el hijo de ese hermano menor se convirtió en el primer conde Spencer. Y este hombre, John Spencer, era el trastatarabuelo de la princesa Diana. Un heredero desaparecido había hecho a la familia más rica que nunca. Y cada generación de Spencer, después de eso, recordaría la necesidad de un hijo. La presión sobre las parejas jóvenes como los padres de Diana fue inmensa. El alivio para Johnny y Frances finalmente llegó en 1964. Pero el nacimiento de Charles, el ansiado heredero, no pudo enmendar la infelicidad de su matrimonio. Diana y su nuevo hermano pequeño disfrutarían de una infancia de privilegios inimaginables para la mayoría, pero no siempre sería una infancia feliz.
Diana Spencer estuvo cerca de la realeza desde el principio. Sus padres, Johnny y Frances, alquilaron una casa en una finca real en Sandringham. Fue aquí donde nació y se crió Diana. Desde fuera, Park House debió parecer un hogar idílico. Tenía 10 dormitorios, piscina, una cancha de tenis y 6 empleados de tiempo completo. Pero a puerta cerrada, la casa fue escenario de peleas furiosas y silencios resentidos. El matrimonio de los padres de Diana se estaba desmoronando. Frances no encontró un matrimonio fácil desde el principio. Descubrió que su marido no estaba muy educado emocionalmente, que digamos. Había una enorme presión para producir un heredero varón, y cuando parecía que ella no podía, él podría haberla culpado de eso. Aunque los problemas eran más profundos que eso, Frances se había casado con él siendo muy joven. Había una diferencia de edad de 12 años. Era vivaz, muy sociable. Él era feliz con una vida en bienes raíces. Y en realidad no cambió tanto con los tiempos. Claro, porque lo haría. Frances comenzó una aventura con un rico hombre de negocios. Peter Shankid era bohemio, extrovertido, divertido, todo lo que Johnny no era. En el verano de 1967, Frances dejó a su marido por él. Pensamos en los años 60 como un tipo de década que fluye libremente. Y en realidad no, hubo mucho ruido sobre el cambio, pero seguía siendo una sociedad bastante conservadora. Así que el hecho de que Frances tuviera un amante que se enamorara de Peter Shankid y quisiera un juicio de separación no fue una sorpresa, fue una real y auténtica vergüenza. El resultado es que a la madre de Diana, Frances, la tildaron de desertora, como lo decían en los círculos aristocráticos. Una mujer que se escapó y dejó a su familia. Y de hecho eso no es justo. Frances quería que los niños se fueran con ella. Pero Diana y sus hermanos pronto se vieron envueltos en una amarga batalla por la custodia. Si bien el conservadurismo social innato de la época generalmente habría colocado tales batallas por la custodia a favor de la madre, ella estaba en contra de un lord en este caso, y un lord que tenía testigos poderosos para testificar a su favor. No solo consiguió que todos sus amigos le dieran unas cartas de recomendación, sino que también consiguió que la propia madre de Frances hablara en contra de que su hija tuviera la custodia de los niños. Así que Lady Fermoy estaba tan consternada por lo que hacía su hija, la desgracia que había traído a la familia, que habla en contra de su propia hija y a favor del vizconde de Althorp. En última instancia, el resultado de la apelación de custodia fue que su padre conservaría la custodia de los niños y de nuevo esto es importante. La expectativa hubiera sido que los niños se quedaran con su madre, así que desde cualquier arista esto fue devastador, en especial para Diana y sus hermanos. Es el tipo de último suspiro de un retrógrado y viejo mundo establecido, donde el hombre aristocrático siempre iba a poder vencer a la mujer. El matrimonio de los Spencer en 1954 sería llamado la boda del año. Ahora su separación fue la comidilla de la alta sociedad. Pero estuvo lejos de ser el primer escándalo en la historia de los Spencer. 200 años antes, en la Inglaterra georgiana, hubo otro Spencer causando revuelo. Era la joven ícono de la moda de finales del siglo XVIII. Ella era una gran figura muy de moda, pero también controvertida y muy problemática. La historia sería un lugar mucho menos pintoresco sin ella. Era una mujer extraordinaria y dejó su huella de una manera que no creo que la sociedad inglesa haya visto nunca antes. Bueno, al menos no de una mujer, porque esta era la época para hacerlo. Nacida en 1757, Georgiana era hija del primer conde Spencer. A diferencia de Diana, su infancia fue feliz.
Sus padres la amaban y se amaban uno al otro, y la idílica vida de Georgiana parecía establecida cuando, 2 días antes de su 17º cumpleaños, se casó con el soltero más cotizado de Inglaterra. William Cavendish fue el 5º duque de Devonshire. Rico y poderoso, poseía una gran casa en Mayfair y una propiedad aún más imponente en Chatsworth. Pero a pesar de las esperanzas de Georgiana, el matrimonio no sería feliz. Las personas de la época dijeron esto no funcionará, y estuvo plagado de complicaciones y dificultades desde el principio. Al principio tuvo grandes dificultades para tener hijos propios. Los hijos vinieron hasta el final, pero aún así hubo mucha presión sobre ella para dar a luz al heredero. Y eso no ayudó a lo conflictivo que ya era ese matrimonio. En 1782, Georgiana visitó Bath. Ahí fue donde conoció a Lady Elizabeth Foster. Bess, como la conocían, había dejado a su marido y se manejaba con su belleza y encanto. Georgiana pronto fue llevada con ella e invitó a Bess a quedarse. Eso hizo por 25 años. Georgiana la amaba, y también su esposo. Incluso para los estándares ligeramente laxos de la aristocracia en ese momento, fue todo un escándalo, era un secreto a voces, y la sociedad londinense estaba consternada. Solo tenía que continuar y morderse la lengua y sonreír mientras tanto, pero no podemos saber el tipo de confusión interna que sintió. Sin duda, este fue un trío muy intenso. Y uno que estuvo lleno de acusaciones, engaños, tal vez hasta chantajes. Porque la gente sacó provecho desde entonces, lo hicieron éxitos de ventas, películas de Hollywood, y no nos extraña. Pero había mucho más en Georgiana que su vida amorosa inusual. Ella era otra Spencer que rompió los estándares. Se rodeó de los grandes pensadores de la época. Estaba interesada en la ciencia y la geología. Incluso mandó construir un laboratorio en su casa. Fue una influencia social, un icono de la moda, novelista y científica, pero su mayor influencia fue en el ámbito de la política Whig. De hecho, salía constantemente a las calles, caminaba hasta que le salían ampollas, haciendo campaña en nombre del partido Whig, al que todos sus familiares apoyaban. Fue muy criticada por esto. No era lo que hacían las mujeres, pero ella no se inmutó a pesar de todas las críticas. Siguió haciendo campaña. Ella era realmente una mujer con una sorprendente cantidad de intereses y habilidades, que sin embargo no ayudaron para nada a que tuviera una vida fácil. Georgiana tenía una personalidad adictiva. Su hábito por el juego era notorio, pero fue en la bebida y las drogas donde encontró consuelo a sus problemas, y eso le pasó factura. En la década de 1790, su salud comenzó a fallar. El 30 de marzo de 1806, Georgiana murió. Tenía solo 48 años. A pesar de sus demonios, ella era una de esas Spencer que, sin importar sus problemas, sin importar las controversias, enorgullecía a la familia. ¿Diana conocía la historia de su antepasada? ¿Vio cómo seguía los pasos de Georgiana? El matrimonio de Diana sería igualmente infeliz, pero también compartió con Georgiana esa osadía Spencer, esa voluntad de romper tabúes por las causas en las que creía. Ambos fueron iconos del estilo inmortales de su época, que hicieron vibrar a los medios de comunicación y fueron objeto de continuo escándalo e interés. Ambas intentaron romper el molde de lo que se esperaba de las mujeres de su tiempo, pero claro, trágicamente también tenían demonios. Ninguna de estas mujeres era convencionalmente bonita, pero eran asombrosamente hermosas. Todos a su alrededor querían estar cerca de ellas. Había algo en esas mujeres y era que hacían sentir que no parecían ser conscientes de ello. Después de la muerte de Georgiana,
El duque de Devonshire se casó con su amiga y amante, Bess Foster. Fue una pareja despreciada por los hijos de Georgiana. Más de 150 años después, los modernos hijos Spencer también se sentirían infelices por la elección paterna de su nueva esposa. En 1973, el padre de Diana comenzó una relación con Rain Legg. Era hija de Barbara Cartland, la novelista romántica cuyos libros amaba la joven Diana, pero no sentía el mismo cariño por Rain. Cuando su madre y su padre se volvieron a casar, la joven Diana era trasladada entre dos hogares distantes. El divorcio la había traumatizado. Tenía todos los juguetes que un niño pudiera desear, pero lo que ansiaba era amor. Diana siempre estuvo plagada de inseguridades, falta de autoestima. ¿Por qué no me amaron? ¿No fui digna de su amor como para quedarse? Se convirtió entonces en la historia real de su infancia y esa sensación de rechazo fue algo que sin duda se quedó con ella los siguientes años. Los traumas de la infancia de Diana pudieron dejarle cicatrices, pero también le enseñaron la compasión. Era una cualidad que permanecería con Diana toda su vida, y un día la llevaría a enamorarse de un príncipe. En 1975, Diana Spencer tenía 13 años. Sus padres se habían divorciado. Tenía un nuevo padrastro, una nueva madrastra, y su vida estaba a punto de cambiar, una vez más. El 9 de junio, el abuelo de Diana, el séptimo conde Spencer, murió. Su padre se convirtió en el nuevo conde y la familia tuvo que mudarse. La amada casa de la infancia de Diana en Park House fue cambiada por la gran propiedad Spencer en Althorpe. Althorpe era un lugar mucho más histórico e imponente de lo que Park House pudiera ser. Aún estaba decorada de una manera muy anticuada, con los retratos de muchos Spencers ilustres del pasado que miraban a Diana desde las paredes. Diana podía no ilusionarse con la herencia de su familia. Solo podemos imaginar que era un ambiente un poco impuesto, no particularmente acogedor para crecer ahí. Diana rara vez había visitado Althorpe cuando era niña, y no le agradaba cuando lo hacía. Su abuelo había guardado celosamente los muchos tesoros de la propiedad. Sus propios hijos y nietos eran intrusos no deseados. Y la casa podría haber sido diseñada para asustar a los niños pequeños, con sus pasillos oscuros, escaleras serpenteantes e innumerables relojes haciendo tic-tac. La vasta mansión crujía como un antiguo barco de guerra. Incluso a su padre no le gustó. Sintió el fantasma inquietante e intimidante de su padre y a todos les pareció bastante escalofriante e incómoda. No era un lugar donde la historia fuera una agradable curiosidad. Era un lugar donde la historia hacía preguntas a las personas que vivían ahí. Preguntas que Diana y sus hermanos tal vez sintieron que debían responder. Hubo Spencers en Althorpe por casi 500 años. En la época de los Tudor, durante el reinado del rey Enrique VII, Sir John Spencer pastoreaba ahí su ganado. La familia se había enriquecido gracias a sus ovejas. El comercio de la lana estuvo sin duda en el centro de la riqueza de Inglaterra durante la Edad Media y el periodo Tudor. La cría de ovejas se estaba volviendo increíblemente lucrativa, y los Spencer eran una de las pocas familias que controlaban una gran cantidad de tierras de pastoreo de ovejas y su finca principal era ideal para ese propósito. En 1508, Sir John pagó 800 libras por la mansión de ladrillo rojo en Althorpe. Pronto expandió la finca al campo circundante. Más tierra para sus ovejas significaba más riqueza para los Spencer. Y con esas riquezas vino el poder.
una familia de criadores de ovejas se convirtió en una de varones y miembros del Parlamento. En el siglo XVII, se decía que la familia era la más rica de Inglaterra. Una visita de Carlos I en 1636 vio la casa de Althorp ampliada, con un nuevo salón y un vestíbulo digno de un rey. Pero la riqueza y la posición privilegiada de los Spencer en el grupo de poder inglés pronto se vieron amenazadas. El país se encaminaba hacia la guerra civil. Y el joven lord de Althorp, Henry Spencer, tendría que elegir un bando. En 1642 el país se dividió, tomaban partido, se dio una gran polarización entre los Cavaliers y los Roundheads, como se conocerían más tarde. Henry Spencer fue cortejado por ambas facciones. Era escéptico con los realistas debido a las crecientes tendencias absolutistas en la monarquía y su tendencia a ignorar al Parlamento, pero también sospechaba de los parlamentarios que, a su juicio, les surgía luchar. Pero la época de la Guerra Civil no fue una época para hombres apacibles, moderados y pacíficos, y por desgracia, tuvo que elegir. Cuando tuvo que hacerlo, la idea de tomar las armas contra el rey fue demasiado. Para él era una cuestión de honor. En agosto de 1642, el rey Carlos levantó el estandarte real en Nottingham. Henry Spencer respondió a la llamada. Pagaría el precio de su lealtad. Su casa, Althorp, fue rápidamente ocupada por tropas parlamentarias de Northampton. Y vendrían cosas peores en la lucha que se avecinaba. En la batalla de Edgehill, el joven Lord Spencer se unió a la carga de caballería que arrasó con las fuerzas parlamentarias. Como recompensa por su valentía, el rey nombró a Spencer conde de Sunderland. Pero el joven no disfrutaría mucho de su nuevo título. Solo 3 meses después, en la batalla de Newbury, fue alcanzado por una bala de cañón y murió. Tenía 23 años. Althorp pasó a su devastada esposa Dorothy. A medida que avanzaba la guerra, a esta joven viuda le tocó defender el hogar familiar. Ni las facciones beligerantes, ni los realistas, ni los parlamentarios tenían mucho respeto por estas grandes casas. De hecho, la primera gran propiedad de Spencer fue Wormlington, que estaba en la cúspide de Northamptonshire y Oxfordshire, y está absolutamente destrozada, irónicamente, por la realeza, porque no querían que los parlamentarios pudieran tenerla y era absolutamente enorme, hacía que Althorp pareciera una casa de campo. Como Henry Spencer había respaldado a los realistas y luego los parlamentarios llegaron al poder, todo se dificultó para Althorp por un tiempo. Dorothy era una mujer increíblemente astuta. Estaba en una posición privilegiada para poder preservar a Althorp, porque mientras Henry moría por el rey y la causa de la realeza, su tío era parlamentario y respaldaba a la esposa de su sobrino y le ayuda a protegerla. Probablemente vemos la astucia de los primeros Spencer en el hecho de que Althorp no sufrió demasiado en la guerra civil. La ocuparon por un tiempo tropas parlamentarias, pero no sufrió el tipo de devastación que sufrieron otras casas. Con el tiempo, la paz volvió a Inglaterra y a Althorp. Los Spencer comenzaron a reconstruir la casa y a reclamar su lugar en la alta sociedad. Dorothy lidera este camino, la viuda de Henry, y costó mucho dinero porque cubrió el patio y hay una gran escalera de madera que baja hasta el salón y que 300 años después se ve muy impresionante. Pero todo esto fue parte de una muy deliberada y autoconsciente exhibición, de hecho, de su poder y estatus. Se trataba de grandes familias nobles que buscaban superarse entre sí de muchas maneras para tener casas lujosas donde organizarían fiestas que se convertirían en centros políticos y culturales a los que la gente quería asistir. A medida que cada generación de Spencer pasaba por sus pasillos, Althorp crecía y cambiaba. En 1733 se completó un magnífico establo paladiano.
Más tarde, la vieja casa de ladrillos rojos en ruinas fue revestida de baldosas grises. Hubo momentos en que Althorp fue abandonada, cuando los Spencer fueron consumidos por las demandas de la política o por las distracciones de Londres. Pero como la familia misma, la casa sobrevivió. Hasta que finalmente, en 1975, pasó al padre de Diana. Johnny se convirtió en el 8º conde Spencer. Diana también tenía un nuevo título. Ahora era Lady Diana Spencer. Pero solo parecía subrayar lo que la sociedad esperaba de ella. Para Diana, al igual que para sus predecesoras, se trataba del matrimonio y luego de los hijos. No había mayores aspiraciones y expectativas que eso. Pero su padre, Johnny, creo que tenía ambiciones más amplias para su hija, al igual que otros. La reina madre, por ejemplo, siempre había tenido la opinión de que las mujeres Spencer eran potencialmente formidables y potencialmente difíciles, así que todos sabían que podría haber algo especial reservado para Diana. Diana tenía 16 años cuando conoció al príncipe Carlos. El heredero al trono estaba saliendo con la hermana mayor de Diana, Sara. Ella era la última de una serie de novias del joven príncipe. Estaba bajo una gran presión para casarse. Por un lado estaba la prensa diciendo que perseguía a cualquier chica a la que hubiera mirado. Por el otro lado, tal vez su propia familia, porque realmente tenía la sensación de que necesitaba poner manos a la obra. El mundo lo observaba y escribía al respecto. Creo que se volvía cada vez más difícil para este hombre tener relaciones naturales con una mujer, porque están conscientes inmediatamente de con quién hablan y tal vez se vean un poco afectadas. Y claro, eso se corrompe, ¿no? Poder, fama, dinero. Sara no sería la novia real, por supuesto. Ella era demasiado susceptible para ser una esposa real. Su relación con Carlos no duró. Pero la joven Diana aún no se imaginaba que el príncipe se interesaría por ella. Estaba a punto de embarcarse en una nueva vida. En 1979, Diana cumplió 18 años. El regalo de sus padres fue un apartamento de 3 habitaciones en el oeste de Londres. Diana era la distintiva Sloane Ranger, que vivía con unas amigas de la escuela en Coleherne Court. Se divirtió, se paseó en su minimetro y aceptó una serie de trabajos mal pagados como niñera o de limpieza, y luego disfrutó de un estilo de vida que era completamente desproporcionado con el tipo de salarios que brindaban esos trabajos. A menudo pensamos en jóvenes que se mudan de casa, que se mudan a Londres. Se rebelan un poco tal vez, descubriéndose a sí mismos, pero esa no era la experiencia que Diana iba a llegar a tener. Según todas las apariencias, era una vida muy pero muy seria, sumamente limitada y pasada de moda de clase alta. Pero el gran cambio en la vida de Diana estaba a la vuelta de la esquina, porque el príncipe Carlos no se había olvidado de la joven Lady Spencer. Una historia, una tragedia que eclipsaría a todos los Spencer antes que ella, estaba por comenzar. Fue en 1980 cuando la vida de Diana Spencer cambió para siempre. Todavía era una adolescente y vivía con unos amigos en un apartamento del oeste de Londres. Diana trabajaba en una guardería algunos días y otros como niñera. Incluso tomó trabajos de limpieza para su hermana mayor y sus amigos. Tenía una vida sin preocupaciones, pero todo eso cambió en el verano de 1980, cuando el príncipe Carlos dirigió su atención hacia ella. Las cosas estaban cambiando para el príncipe Carlos. Cada vez se veía más presionado para establecerse, para renunciar a sus costumbres de soltero. Y un catalizador para que comenzara a pensar seriamente en sentar cabeza fue la muerte de su tío Mountbatten. Justo después de la muerte de Mountbatten, que fue una tragedia personal espantosa para Charles, una figura paterna sustituta que explota,
Ella se encuentra con él poco después y es capaz de decirle de una manera fresca y adolescente: lamento mucho lo que pasó. Creo que él se impresiona por su franqueza y la forma en que no se cohíbe con él y que al parecer no le afecta su estatus. Él se encontraba bastante vulnerable, de muchas formas diferentes, y puede ser que no solo necesitara una novia adecuada, pero quizás sí esa particular y cálida compasión que Diana, a lo largo de su vida, parecía estar particularmente equipada para brindar. Y ese es el gran regalo de Diana. Príncipe o mendigo, te haría sentir la persona más especial del lugar. Y funcionó para ella en ese momento con Charles. En julio de 1980, Diana fue una invitada de fin de semana en una casa de campo en Sussex. Hubo un partido de polo. El príncipe Carlos estaba jugando. Después, en la barbacoa, se sentó con Diana. El príncipe de 31 años la llamaba Diana. Ella lo llamó señor, pero ese día fue el comienzo. Pronto, el príncipe Carlos llevaría a Diana a un concierto en el Royal Albert Hall. Luego fue un fin de semana en Cowes, a bordo del yate Real Britannia, y siguió la invitación al retiro real favorito en Balmoral, y con eso una presentación a la familia. Sus intenciones no podían ser más claras. En Diana parecía haber conseguido lo que necesitaba. Tenía a alguien que estaba prendada y enamorada de él, que era respetuosa con él y su posición, que lo entendía, que era glamurosa sin ser demasiado exhibicionista. Ella no tenía compromisos anteriores. Los tabloides no encontrarían nada de Diana. Acababa de salir de un internado solo para señoritas y trabajaba en un jardín de niños un par de veces a la semana. No podría ser más puro que eso. Ella era como la nieve recién caída. Parecía una rosa inglesa. Ella era perfecta. La pareja se había estado viendo por 6 meses, cuando Carlos le dijo a Diana que tenía algo que preguntarle. A última hora de la tarde del 6 de febrero de 1981, en la guardería del castillo de Windsor, Carlos le pidió que se casara con él. Diana dijo instantáneamente que sí. Creía en el amor romántico, estaba enamorada del príncipe y creía que su príncipe azul finalmente había llegado. ¿Qué niña nacida en la década de 1960 no querría casarse con Charles Philip Arthur George? Se los pregunto. Por supuesto que quería casarse con el príncipe Charles, tal vez todos sus compañeros también. Que debería ser una princesa de cuento de hadas y casarse con un príncipe de cuento de hadas era algo que pensaba que era completamente apropiado y algo con lo que había soñado desde que era una niña pequeña. Aquí estaba Diana ya lista, comprometida con el príncipe de Gales, casándose con un miembro de la familia real, con el futuro rey de Inglaterra. Este fue un gran avance para los Spencer. Pero ella no fue la primera Spencer en estar comprometida con un príncipe. Ni siquiera fue la primera Diana. 250 años antes, hubo otra Lady Diana Spencer, que iba a ser una novia real. Era el ambicioso plan de Sarah, la antigua duquesa de Marlborough, quien dominaba la corte de la reina. En la década de 1730, su esposo había muerto y su poder político había decaído. Pero había un reino en el que aún gobernaba: su familia. Estuvo muy atenta a sus nietos y en darle forma a la familia Spencer. Quería dejar su huella en la próxima generación y, como estuvo en la cúspide de la sociedad política dentro y alrededor de la reina, ahora centraba su atención en su propia familia. Sentía que tenía el deber y el derecho de enseñarles lo que hacían y cómo debían afrontar la vida y comportarse y con quién debían casarse. La joven Diana Spencer era la favorita de Sarah. Fue cortejada por los hombres más ricos y eminentes de la tierra. Pero Sarah quería más para su nieta. Quería al príncipe de Gales. Y estaba dispuesta a pagar para conseguirlo. La ambición de Sarah por sus nietos, especialmente los que quería, era significativa. Se dice que en realidad ofreció la suma de 100,000 libras como dote,
Y esta era una suma fabulosa, incluso para un rey. Pero la reina Carolina conocía bien a Sarah Jennings y rápidamente le puso fin. Ese matrimonio llegó a la nada y de hecho el príncipe de Gales jamás heredó el trono. Nadie podía saber en ese momento, claro, que el príncipe moriría y que no se convertiría en rey. Los Spencer tendrían que esperar, pero 2 siglos después, el sueño de la antigua duquesa de Marlborough por fin se hizo realidad. El 29 de julio de 1981, Diana Spencer se casó con su príncipe en la Catedral de San Pablo en Londres. Fue preparada para este momento por el trauma y el privilegio de su crianza, por su propia imaginación romántica, por la historia de su familia. Por fin, esta dinastía de criadores de ovejas se había convertido en realeza. La boda fue vista por millones de personas en todo el mundo. Esos millones seguirían viendo a Diana y cada giro de su historia. La desintegración de su matrimonio, sus primeros pasos hacia una nueva vida y su muerte en las calles de París. En Oldford, la antigua casa de la familia Spencer, 36 robles bordean una avenida que atraviesa el terreno, uno por cada año de la vida de Diana. En una isla, en un lago en el corazón de la finca, está su lugar para el descanso eterno. Como muchos de los Spencer antes que ella, Diana fue alguien cuya personalidad, carisma e imagen ayudaron a definir su época. Nació en una de las dinastías más grandes y famosas de Gran Bretaña y trascendió eso. Y claro, eligió vivir su vida de una manera en que le habla a las personas que no son privilegiadas, que no tienen derechos. Ella le mostró a la familia real una forma diferente de ser, una forma diferente de relacionarse con la gente. Sacudió la monarquía por un tiempo, los desafió, pero también creo que cambió para bien. Ella era una mujer Spencer de principio a fin, con carácter fuerte, luchadora. Sí, tenía demonios, pero creo que encarna el espíritu de muchas mujeres que la precedieron. Así es, se percibe a esas mujeres Spencer con algo diferente en su galope y muy dispuestas a empujar los límites. Y yo creo que en algún momento, a medida que crecía, Diana se dio cuenta de eso. Y eso sin duda contribuyó a moldear su historia. La gran historia de la familia Spencer intimidó a Diana cuando era niña. Ahora es parte de ella y de todas esas historias que se remontan siglos atrás. La suya es la más famosa. Diana se convirtió en princesa, madre, activista, un icono, pero siempre fue una Spencer.